Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches por allá. Amén, que Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar. Mi nombre es Víctor López, soy el pastor del tabernáculo de Izalco, Sonsonate, El Salvador. Un hermoso privilegio, pues, unirme a la campaña, ¿verdad? Doy gracias a Dios por el privilegio que me permite a través de nuestros hermanos allá en Italia, mi hermano Neris, su esposa, mi hermana Isela, su madre, ¿verdad? Nuestra hermana Tránsito, su hija también. Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes, como también a toda la congregación, a los hermanos que ya son parte de esta casa de oración Taber Roma. Amén. Así que es un verdadero privilegio este día. Que Dios nos ha regalado el poder predicar la palabra del Señor y poder llegar hasta cada uno de ustedes en esta hermosa campaña, ¿verdad? Que Dios nos permite celebrarle al Señor. Esperamos que la palabra que Dios tiene en esta hora sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Así que bienvenidos todos y de igual manera animarlos a que puedan compartir el mensaje de la palabra de Dios ahí en sus redes sociales para que puedan llegar a más personas. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos. Muy buenos por acá todavía. Buenos días. Por allá me imagino que ya es de noche. Así que Dios los bendiga también a todos ustedes. Un privilegio grande. Amén. Estamos siempre compartiendo con el tema abriendo puertas. Amén. Así que yo espero que sea de mucha bendición. Y vamos a iniciar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Versículo 5, Proverbios capítulo 3, versículo 5, amén. Vamos a estar hablando acerca de siempre abrir puertas, amén. Pero ¿qué necesitamos hacer para que esas puertas se abran? Cuando ya esa puerta se abrió y cuando ya estamos caminando, ¿verdad? En esa puerta, amén, que se abrió. Ahora, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y leemos el 6 de una vez. Amén. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder predicar tu palabra en esta preciosa hora. Señor, es un grande privilegio poder llegar a cada uno de nuestros hermanos allá en Italia, Señor, a través de este perfil. Oramos, Señor, para que sea usted bendiciendo, Señor, esta familia que está trabajando en ese lugar, la familia de mi hermano Neris, su esposa, su hija, su madre, Señor, y todas las personas que están ahí de cerca, apoyando, Señor, esta misión, esta visión que tú has dado a estos hermanos, a estos jóvenes, Señor. Oramos para que el respaldo de tu Espíritu Santo siempre esté con cada uno de ellos. Como también oramos para que bendiga, Señor, este principio, este comienzo, Señor, esta oportunidad que tú nos das de seguir predicando la palabra de Dios. Oro, Señor, para que sea usted ablandando esos corazones en ese lugar, Señor. Que no sean renuentes al Evangelio, sino que puedan tener ese corazón blando, Señor, al oír tu palabra, Dios. Y puedan abrirte las puertas de tu corazón y muchas personas puedan venir a los pies tuyos, Señor. Que te reconozcan como único y salvador personal de su vida, Señor. Oramos, Dios, para que sea usted ayudando a esta familia a darle fuerza, Señor, a darle ánimo, a darle esfuerzo, Señor, para que no se rindan, darles valentía, Señor, para que perseveren, para que luchen, Señor, para que no se cansen, Señor, sino que sigan perseverando, predicando las buenas nuevas de salvación. Bendecimos a toda la familia, oramos por sus problemas, oramos por sus dificultades, Señor, como también a la congregación, a los hermanos, Señor, aquellos que ya se comprometieron a apoyar esta casa de oración. Oramos, Dios, para que lo puedan hacer. Señor, gracias por este privilegio que tú me das. Bendícenos a todos, Señor, como también bendice a la congregación del tabernáculo de Izalco, Señor. Oramos por nuestra iglesia madre, el tabernáculo central, por nuestro pastor general, como también oramos por cada una de las filiales, Señor, a nivel nacional y mundial. Que la gloria, que la honra sea para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú también seas obrando, Señor, en medio de esta pandemia, Señor, en todos aquellos países, Señor, que seguimos luchando, Señor, para que sea usted obrando, Señor, y eliminando, Señor, ese virus de nuestros países. La gloria, la honra sea para usted por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos, por estar ahí. Vamos a dar inicio. Bueno, abriendo puertas es el tema, ¿verdad?, de la campaña. Y cuando nosotros hablamos acerca de abrir nuevas puertas, amén,
o abriendo puertas, creo que todos nos ubicamos o pensamos en nuevas oportunidades, amén, nuevos comienzos, nuevos retos, pero muy bien sabemos que todo principio no es fácil, requiere esfuerzo, requiere convicción, requiere perseverancia, amén. Cada uno de nosotros debemos de reconocer que tenemos un Dios de oportunidades, amén. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña allá en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, que nuevas son las oportunidades, nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, nosotros tenemos un Dios de oportunidades, un Dios que a cada uno de nosotros día a día nos extiende su misericordia. Ahora, Dios por este día nos ha extendido su misericordia, amén. Es una nueva oportunidad que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Entonces, nosotros debemos de reconocer que tenemos un Dios de oportunidades. Amén. Un Dios que nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, si Dios hace eso en nuestra vida, nosotros debemos de valorar esa oportunidad que Dios nos está dando de tener un nuevo comienzo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, y debemos de reflexionar, valorar lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Dice la palabra que Dios no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y yo creo que cada uno de nosotros, Dios ha tenido misericordia y nos ha dado la oportunidad en muchas cosas empezar de nuevo. Ahora, para que se abran las puertas correctas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Amén. ¿Qué tengo que hacer para que se abran las puertas correctas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para que se abran las puertas correctas, yo debo de confiar en Dios. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, confiar en Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso empezamos con el versículo 5 del capítulo 3 de Proverbios. Amén. Que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué hace referencia a la palabra de Dios cuando nos dice fíate? O sea, que confiemos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando yo confío en Dios, amén, Dios permite que se abran en mi vida las puertas correctas. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy depositando en Dios mi confianza. Mi seguridad está en Dios. Y claramente si yo confío en Dios, Dios va a obrar en mi vida y yo voy a empezar a caminar en su voluntad y no en mi voluntad. Por eso la palabra dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu entendimiento, no te apoyes en lo que tú sabes. Amén. Si nosotros estamos confiando en Dios, o sea, vamos a vivir como Dios quiere que vivamos, vamos a vivir en la voluntad de Dios, vamos a vivir en los pensamientos de Dios. La palabra nos enseña que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para que se abran las puertas correctas a mi vida es confiar en Dios. Amén, porque Dios es el que va a poner dirección a mi vida y yo voy a poder encontrar cuáles son esas puertas por las cuales yo debo de ir. Amén. Entonces lo primero que nosotros debemos de hacer es confiar. La palabra de Dios es clara. Amén. Y nosotros debemos de vivir bajo los pensamientos de Dios y no nuestros pensamientos. Sí, hoy en día muchos de nosotros nos apoyamos más en lo que sabemos, más en lo que conocemos, más en nuestros razonamientos, en nuestras opiniones, pero no nos apoyamos en la palabra de Dios. Alguien que confíe en Dios se apoya de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es el mapa de la vida del cristiano. Amén. La palabra de Dios nos enseña por dónde debemos de ir y por dónde no debemos de ir. Si yo confío en Dios, yo me apego a la palabra de Dios. Si yo confío en Dios, yo hago lo que la palabra
palabra de Dios me dice que tengo que hacer. Si yo confío en Dios, yo vivo lo que la palabra de Dios me dice que tengo que vivir. Pero muchos de nosotros nos cuesta confiar en Dios, amén. Y confiar en Dios es poner toda nuestra voluntad en las manos de Él y dejar que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros nos cuesta confiar en Dios. Cuando vamos a iniciar algo, muchas veces nosotros lo que menos hacemos, y ya vamos a hablar de eso, es reconocer que Dios tiene que estar ahí. Amén. Pero para que las cosas salgan bien, usted y yo debemos de confiar en Dios. Confía en el Señor. La palabra le dice claramente, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque posiblemente si nosotros estamos pidiendo en esta hora que Dios abra puertas nuevas en nuestra vida, es porque ya se cerraron otras puertas. Quizás hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera, hemos intentado progresar, hemos intentado avanzar. Posiblemente usted ha buscado un trabajo, ha buscado un negocio y las cosas no le fueron bien. Incluso intentó hacer un matrimonio y las cosas no le fueron bien. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios, porque no pusimos en las manos de Dios el comienzo de nuestra vida. Y posiblemente esto nos lleva a reflexionar que solos no podemos hacer las cosas. Debemos de aprender a poner nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué es tener confianza en Dios? Es tener fe, es tener esperanza que Él sí puede. Posiblemente yo no puedo, pero en las manos de Dios sí puedo. Y a muchos nos cuesta confiar en Dios. ¿Sí? Es como cuando pasamos problemas de deuda, problemas económicos, ¿sí? Que nos están cobrando, nos están exigiendo un pago. Y muchas veces nosotros no le pedimos a Dios, pero también estamos viendo quién puede prestar. Y yo compartí el día de ayer un testimonio de una hermana. Amén. El testimonio de una hermana que estaba pasando un proceso. Entonces, permítame. Gloria al Señor. Entonces, hablábamos de esta hermana, yo compartí el testimonio, porque pues acá en El Salvador el proceso está un poco difícil acerca de la pandemia. Y pues el seguro se cerró por la misma situación y ella necesitaba entrar a una operación. Entonces, ella pues necesitaba ser operada y no tenía los medios para poder ser operada. Entonces, ella dice que la familia empezó a orar, a pedirle a Dios, a pedirle a Dios, a pedirle a Dios. Y dice que en esos días, quizás a la semana o a los 15 días, le habló una tía y pues que le preguntó cómo estaba y todo eso, y que si se necesitaba algo, que le dijera. Ella sintió el impulso, pero a la vez sintió aquello que si era de Dios, ella tenía que decirle, ¿sí? Y estuvo en esa zozobra si a ella le correspondía decirle. Y dice que colgó y todo, se despidieron, pero se quedó con aquel sentimiento, si era esa la oportunidad de Dios, ¿sí? Y ella tenía que haberle dicho, y no lo dijo. Entonces, quizás pasó con ese sentimiento de que dejó pasar esa oportunidad. Entonces, a la tarde, regresa a su esposo y le preguntó que cómo había estado, que se sintió mal, que había estado mal de salud, y también le comentó de lo que había sucedido. Entonces viene él y le traía la buena noticia, que su jefe le había dado el dinero para la operación. ¿Sí? O sea, Dios, cuando nosotros confiamos, obra en nuestra vida de la manera que menos pensamos. ¿Sí? Pero debemos de esperar. Porque qué tal la hermana se decide actuar ella y presta el dinero, cuando Dios abrió una puerta donde no iban a tener ningún compromiso después.
O sea, así obra Dios. Y por eso nosotros debemos de confiar para que Él nos permita entrar en las puertas correctas, que Él abra nuestra vida, esas puertas que nuestro camino va a ser de bendición. Pero ¿qué debemos de hacer? Poner nuestra confianza en Dios, creer en Dios, ¿sí? Tener fe en Dios. Pero muchos de nosotros creemos en Dios, pero no entregamos nuestra vida, nuestra confianza totalmente a Dios. Sí, y a Dios nosotros debemos de confiar plenamente en Él. Muchos cristianos estamos con un pie adentro y un pie afuera. Usted tiene que confiar en Dios completamente. La confianza, hemos aprendido en la semana, nos da paz, nos da seguridad, ¿sí? Pero muchos de nosotros como que no nos gusta tener paz porque no nos gusta confiar en Dios. Y usted quiere que las cosas salgan bien, usted quiere que hayan nuevas oportunidades, como le digo, la palabra es bien clara y dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Usted quiere que le vaya bien en la vida, usted quiere tener nuevas oportunidades, usted quiere que esas nuevas oportunidades sean de bien, o que las cosas cambien en nuestra vida, pues cambiemos la manera de ser. Hagamos las cosas diferentes. Posiblemente usted no confiaba en Dios, pues hoy confíe en Dios. Posiblemente usted no oraba, pues hoy ore. Sí, posiblemente usted no se guiaba a través de la palabra de Dios. Permitámosle a Dios que nos guíe en nuestra vida a través de su palabra. Si queremos que las cosas cambien, si queremos que las cosas sean diferentes, empecemos a cambiar nosotros. Empecemos poniendo la confianza en el Señor, en nuestro Creador. Cuando nosotros confiamos, la confianza nos da paz a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios guiando nuestra vida. Y posiblemente a muchos de nosotros las cosas no nos han salido bien. ¿Sí? Y por eso estamos pidiéndole a Dios que sea Él abriendo nuevas puertas, abriendo puertas. Pues empecemos a confiar en Él para que Él abra las puertas correctas. Ahora, claro, vamos a vivir bajo los pensamientos de Dios y no los nuestros. Como estamos confiando en Dios, sí, claramente cuando yo pongo mi confianza en Dios, cuando yo clamo, cuando yo pido, la misma palabra dice que pide, se le dará, el que busca hallará, el que toca, se le abrirá. Entonces, claramente, si yo confío en Dios, yo voy a tener una respuesta de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿qué va a suceder después de que yo confíe en Dios? Claramente las puertas se van a abrir. Sí, pero la pregunta sería, ¿qué voy a hacer cuando se abran esas puertas? Cuando las puertas se abran, yo debo de recordar que todo comienza con Dios. Amén. Todo comienza con Dios. Van a venir nuevas oportunidades a nuestra vida. Amén. Van a venir nuevas oportunidades a nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ponerlos en las manos de Dios. ¿Sí? Todo comienza con Dios. La palabra dice allá en Génesis 1:1, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando se abren estas puertas, yo me tengo que encargar de ponerlas en las manos de Dios. Amén. Yo tengo que encargarme de ponerlas en las manos de Dios. Y si yo las pongo en las manos de Dios, pues Dios hará. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el siguiente versículo. En el siguiente versículo dice así la palabra del Señor. Amén. Yo tengo que encargarme. Dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Entonces lo siguiente que yo tengo que hacer después de confiar es saber que cuando esas puertas se abren, todo comienza con Dios. Versículo 6 del capítulo 3 de Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice que Él hará? Y Él enderezará tus veredas. Claramente, lo segundo que nosotros tenemos que hacer es encomendar
¿sí? Reconocer a Dios en nuestra vida, ¿sí? Que esa oportunidad que se abrió en mi vida, ¿sí? No viene de un amigo, no viene porque fulano lo hizo, viene por la misericordia de Dios. Entonces yo tengo que darle gracias a Dios y poner en las manos de Dios todo lo que yo voy a iniciar. Amén. Alguien posiblemente está en esta hora pidiendo por un préstamo. Sí, póngalo primero en las manos de Dios, porque posible las personas, los bancos por quererle prestar le van a decir sí. Sí, si ellos ganar quieren. Pero es la voluntad de Dios que usted esté endeudado. Es la voluntad de Dios que usted se quede sin comer por pagar ese préstamo. Sí, por eso debemos de saber que todo comienza con Dios. Y cuando esa puerta se abra para su vida, usted tiene que ponerlo en las manos de Dios. En el principio dice la palabra, creó Dios. O sea, Dios tiene que estar en un principio en nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos. Sea un negocio, sea un empleo, usted tiene que ponerlo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que sea Él guiando nuestra vida. Y lo dice, reconócelo. En en todo lo que nosotros emprendamos, en todo proyecto. ¿Por qué? Porque Él enderezará tus veredas. O sea, lo que Él va a hacer es que nuestros proyectos sean firmes. ¿Cuándo? Cuando yo reconozco a Dios, cuando reconocemos a Dios. ¿Y a cuántos nos ha ido mal? Por no comenzar con Dios. ¿Sí? La Biblia nos dice atrás, no te apoyes en tu propia prudencia. Y a muchos ya nos dimos cuenta que por apoyarnos en nuestra propia prudencia, muchas puertas se nos cerraron. Porque no supimos valorar, porque no supimos apreciar, porque no valoramos la gracia y la misericordia de Dios. Y venimos hoy y estamos a la expectativa de que Dios abra una nueva puerta. Dios está abriendo esa nueva puerta, pero hay que hacer las cosas diferentes para que también las cosas nos puedan salir bien. Ahora empecemos reconociendo a Dios en nuestra vida, reconociendo de que sin Él no somos nada. La palabra de Dios dice que allá Jesús dijo, sin mí, fuera de mí, nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Nosotros sin Dios no somos nada, por eso debemos de poner nuestra confianza en Dios y reconocerlo a Él en nuestra vida, como dueño, como Señor, como Salvador, y que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Y que sea Dios prosperando nuestro camino. Y dice otro versículo, allá en Salmos 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Oiga, y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Sí? O sea que toda puerta que se vaya a abrir en mi vida, yo debo de ponerlo en las manos de Dios. Todo proyecto, ¿sí? Debo de ponerlo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que mi bendición, mi proyecto, sea respaldado por Dios. ¿Sí? Sea respaldado por Dios. Y yo quiero animarlo a que si Dios nos está dando una nueva oportunidad, pues valorémoslo. Dice también la palabra de Dios en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras, oiga, y tus pensamientos serán afirmados, dice la palabra. ¿Sí? Todo está en tomar en cuenta primero a Dios. ¿Sí? La vida del cristiano depende de Dios, no depende del hombre. ¿Sí? Y yo sé reconocer que las bendiciones vienen siempre de Dios. Que posiblemente la gente te va a querer cerrar las puertas de bendición, pero Dios siempre, cuando Dios ha destinado una bendición para tu vida, esa bendición Dios se va a encargar de hacerla llegar a ti por el medio que sea. ¿Sí? Porque hay personas que piensan que por ello llega la bendición de Dios a las iglesias. ¿Sí? Y eso es incorrecto. Porque cuando las cosas son de Dios, Él utiliza a quien Él quiere y como Él quiere. Y por eso así es mi pensamiento.
Sí, que los ministerios dependen de Dios, no dependen del hombre. Sí. Pues si se cierra esa iglesia, Dios va a levantar otra. Si el hombre le cierra esta puerta, Dios va a abrir otra. Sí. Pero para que las cosas sucedan, pongamos las cosas en las manos de Dios. Para que nuestros proyectos tengan éxito, pongámonos en las manos de Dios. Todo comienza con Dios. Todo inicio debe de comenzar con Dios. Pero a muchos nos pasa que cuando iniciamos algo, sí, Dios es todo. Sí, que mi Dios me va a sacar adelante, que mi Dios me va a prosperar, que mi Dios me va a ayudar, que mi Dios me va a mantener mi bendición. Sí, pero cuando estamos en medio camino nos olvidamos de Dios. Cuando nos va bien nos olvidamos de Dios. Sí, ¿cuánta gente se ha perdido? Porque posiblemente Dios les prosperó. Sí, no nos perdamos en el camino. Yo he aprendido, la palabra de Dios, la voluntad de Dios no es que estemos mal. Si usted es mal, es porque decidió estar así. Si la palabra dice, o sea, no, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y su fidelidad parece que dice, es para siempre. Si yo estoy mal, no es porque sea la voluntad de Dios. ¿Sí? Y la misma palabra me dice que Dios tiene pensamientos de paz para con vosotros. O sea que a mí me indica que la voluntad de Dios es mi bendición. ¿Sí? Pero muchos de nosotros, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué estamos viviendo mal? ¿Por qué nos está yendo mal? Porque realmente no queremos reconocer a Dios en nuestra vida, como dueño, como salvador, como Señor. Y la palabra es bien clara, encomienda a Jehová tu obras, dice, y tus pensamientos serán afirmados. O sea, Dios le va a dar la sabiduría para saber qué hacer en el proceso, para que esa bendición no se pierda. ¿Sí? Y yo quiero animar a la iglesia a que valoremos las oportunidades que van a venir de aquí en adelante. Sí, el mundo dice que va a estar mal, la economía, y posiblemente así va a ser, la economía va a estar mal. Pero usted sabe que dependemos de Dios. Y los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Posiblemente ahorita no entendemos el proceso de nuestra fe. Sí, pero de aquí en adelante, si usted y yo confiamos en Dios, Dios va a abrir nuevas puertas. Y si Dios abre esas puertas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Encomendarlas a Dios. ¿Por qué? Porque todo comienza con Dios. Ahora, cuando ya estamos en la nueva oportunidad, cuando ya estamos en esa puerta, ya entramos a esa puerta que se abrió, ¿qué hago para que me vaya bien? ¿Qué hago para tener éxito? ¿Sí? O sea, ya entramos en esa puerta y vamos en el camino que esa puerta nos permitió llegar. ¿Qué hago para tener éxito? Nosotros debemos de estimar la oportunidad que Dios está poniendo sobre nuestra vida. Amén. Sea el comienzo de un empleo, sea el comienzo de un negocio, de una familia, de formar una familia, el inicio de un ministerio, amén, el inicio de una nueva vida en otro país, etc. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y la palabra nos da un consejo. Ahí en el Proverbios capítulo 3, versículo 7. Y esto creo que es la clave. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? 3 cosas que nosotros debemos de hacer para poder tener éxito en esa puerta que se ha abierto. En ese camino que Dios ya trazó. Porque aquí decide usted. Dios ya le dio la oportunidad, Dios le está dando la oportunidad, pero quien decide que le vaya mal es usted, no Dios, porque Dios siempre pone oportunidades para que nos vaya bien. Hay tentación, dice la palabra, que juntamente con la tentación Dios manda la salida. Si nosotros fracasamos es porque queremos vivir fracasados, ¿sí? Si nosotros estamos mal es porque queremos vivir mal, no nos proyectamos. Fe es accionar, fe es trabajar, fe es buscar. Fe es no rendirse, porque cuando yo me rindo, yo le digo a Dios, Dios, tú no puedes conmigo.
Dios, tú no me puedes bendecir. Dios, tú no me puedes prosperar. Dios, tú no me puedes sanar cuando yo me rindo. Y claramente en ese camino que vamos a trazar o en esa puerta que se ha abierto, van a haber dificultades. ¿Sí? La vida no es fácil. Van a haber pruebas, van a haber dificultades, van a haber problemas. Pero yo debo de vivir bajo el temor de Dios. Y si yo vivo bajo el temor a Dios, yo voy a vivir obedientemente a Dios. Sí, van a haber tentaciones. Sí, van a haber posiblemente tropiezos. Y en esos tropiezos yo no debo de frustrarme. Porque eso es normal. Porque los tropiezos, los problemas, los procesos quizás difíciles en la vida nos ayudan a ser mejores. Sí, no son para hundirnos, sino es para forjar el carácter de nuestra vida. Y por eso yo debo de aprender, para tener éxito, vivir bajo el temor a Dios. ¿Sí? Y si yo vivo bajo el temor de Dios, yo hago la voluntad de Dios. Si yo vivo bajo el temor de Dios, yo vivo en obediencia a Dios. Pero la palabra me dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, que yo ya tengo que dejar de vivir a mi manera y debo de vivir a la manera de Dios. Posiblemente muchos de nosotros estamos viviendo a nuestra manera, nuestro razonamiento. ¿Cuántos cristianos vivimos así? Yo vivo como yo quiero. A mí nadie me tiene que decir, es que usted no tiene que hacer lo que el hombre dice. Usted tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Es a la palabra de Dios, a la voz de Dios que yo tengo que obedecer, no a la voz del hombre. Pero la gente viene y dice, no, yo a ese hombre no le obedezco, a esa mujer yo no le obedezco. ¿Sí? ¿Quién es para que me diga cómo tengo que vivir? No, es que usted tiene que vivir lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No vivamos bajo nuestros razonamientos. Porque si hemos vivido bajo nuestros razonamientos, posiblemente por eso estamos aquí pidiendo que esas puertas se abran nuevamente. Que se abran nuevas puertas, nuevas oportunidades. Así que no vivamos bajo nuestro razonamiento. Es que a mí así me enseñaron, es que a mí así me criaron. Sí, pero nosotros hoy conocemos la verdad, que es la palabra de Dios. Sí, y yo debo de vivir bajo esa verdad. Pero la decisión la tomo yo. ¿Sabe que muchas veces nosotros hacemos más la palabra de un hombre? Ponemos por obediencia más la palabra de un hombre que lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Y eso es un gravísimo error. Así que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No nos encerremos en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, hermano, porque vamos a fracasar. La Biblia dice, teme a Jehová. Si usted y yo queremos tener negocio en lo que estamos, queremos tener éxito en lo que estamos emprendiendo, pues vivamos en temor. ¿Y qué es vivir en temor? Vivir en obediencia. Y obediencia aquí a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios allá en Colosenses, si no me equivoco, capítulo 3, pues que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? ¿Y qué es santificación? Es vivir consagrado para Dios. Es vivir apartado para Dios. Es vivir dedicado al servicio de Dios. Ahora que Dios está dando una nueva oportunidad en mi vida, para yo poder tener éxito, yo debo de vivir consagrado para Dios. Apartarme de todas aquellas cosas que me van a hacer fracasar. Apartarme de todas aquellas cosas que me van a hacer perder, porque la Biblia dice, teme, sí, obedece, pero también dice, apártate del mal. ¿Sí? Dejemos de hacer las cosas como las veníamos haciendo, porque posiblemente estaban mal. Usted sabe lo que es tropiezo para su vida y yo sé lo que es tropiezo para mi vida. Entonces la Biblia, ¿qué me dice? Que me tengo que apartar, que tengo que dejar de pecar, vaya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo que ser obediente a lo que la palabra de Dios me dice. ¿Sí? Quiero aprovechar la bendición que Dios me ha dado, la oportunidad que Dios me está dando, que esa puerta se está abriendo. Y yo quiero tener éxito, pues debo de vivir bajo el temor de Dios. Y vivir bajo el temor de Dios es respetarlo. ¿Sí?
Porque muchos hoy en día lo que menos hacemos es obedecer a Dios y respetarlo. ¿Sí? Y yo creo que debemos de hacer un esfuerzo por vivir bajo el temor a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos en el camino de Dios y tenemos años de perseverar, años de estar, pero seguimos haciendo las cosas mal? No nos hemos apartado del pecado. No nos hemos apartado de las cosas malas. ¿Sí? Es más, no luchamos con esos hábitos ocultos. Y posiblemente eso es lo que hace que nosotros fracasemos. ¿Sí? Una pequeña mosca, dice la palabra, hace yeder el perfume del perfumista. ¿Sí? Una pequeña mosca. Algo tan chiquito es el anatema de nuestra vida, que no nos permite tener éxito. ¿Sí? Hay tanto que aprender en la vida, sí hay mucho. Pero 3 cosas hemos aprendido en esta mañana. 1, hablábamos que primero para que las puertas se abran, debemos de confiar en Dios. Las puertas correctas. ¿Sí? Porque como les repito, Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. La voluntad de Dios no es que usted y yo estemos mal. La voluntad de Dios es que nos vaya bien en la vida. ¿Sí? Claro, hay procesos que van a venir a nuestra vida que son para hacernos más fuertes. Hay procesos que estamos viviendo ahorita en este momento que son para la gloria de Dios. ¿Sí? Y yo quiero animarlo a que confiemos a Dios. Cuando nosotros confiamos, claramente Dios va a abrir las puertas correctas. Cuando esas puertas correctas se abran, recuerde que todo comienza con Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocerlo en todos mis caminos. ¿Sí? Ponerlo a Dios primero, ante todo. Y cuando ya estamos en el camino, sí, ya estamos avanzando. ¿Qué debo de hacer para tener éxito? Sí, porque muchos iniciamos cosas, proyectos, y los dejamos a medias. Sí. Y yo creo que a muchos. ¿Y qué debo de hacer para tener éxito en la nueva oportunidad que Dios me ha abierto? O Dios me ha dado. Vivir bajo el temor a Dios. ¿Sí? No vivir en mis razonamientos, sino vivir en el temor de Dios y apartarme del mal. O sea, hagamos las cosas diferentes. Posiblemente si usted tiene ya algunos años de vida, usted ya tiene experiencia. Entonces, esa misma experiencia me va a llevar a hacer las cosas diferentes, tomado de la mano de Dios. ¿Sí? Y que sea Dios, día a día, abriendo nuevas puertas para nuestras vidas. Y aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. ¿Sí? Posiblemente muchos de nosotros hemos perdido muchas oportunidades. Pero yo aprendí una vez que las oportunidades no se pierden. ¿Sí? Otros las aprovechan. ¿Dónde estaría usted y yo si aprovecháramos o valoráramos las puertas que Dios ha abierto en nuestra vida? ¿Dónde estaríamos? Pero como no valoramos la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, estamos como estamos. Usted decide hoy empezar a confiar en Dios plenamente y que sea Dios guiando nuestra vida y que abra nuevas puertas. Y usted decide, cuando ya esas puertas estén abiertas, ponerlas en las manos de Dios. ¿Sí? Y vivir bajo temor para tener éxito. Es su decisión. Así que es el mensaje que Dios me compartió para con usted, a través de mí para con usted, y yo espero que sea de bendición. Y de igual manera bendigo allá la casa de oración del tabernáculo de Roma, el Taber Roma. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que están haciendo una grande labor ahí. Todo principio no es fácil, amén, pero si Dios está con nosotros vamos a salir adelante. Así que yo espero que hayamos aprendido, hermanos, que la gloria, que la honra sea para Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir este mensaje, Señor, a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que todo comienza contigo.
Debemos de confiar en que tú harás. Confía en Él, dice la palabra. Encomienda a Jehová tus caminos. Confía en Él y Él hará. Cuando yo confío en Dios, Dios no se queda quieto. ¿Sí? Cuando yo confío en Dios, Dios empieza a trabajar. Dios hará, dice la palabra. Confiemos en Dios. No sé cuál es su proceso, no sé cómo está su vida, pero yo quiero animarlo a que intente poner toda su confianza en Dios. ¿Sí? Yo no conozco su enfermedad, yo no conozco su prueba, yo no conozco su dificultad, pero sí tengo la fe de que Dios puede sacarlo en victoria. Creamos en Dios, acerquémonos a Dios. Que el creer en Dios nos permita acercarnos a Él y confiar en Él. Confiar en Dios es poner nuestra vida en sus manos y que sea Él obrando en nosotros según su voluntad. Y que Dios permita que esas puertas se abran a nuestra vida. Pero valore lo que Dios hace en nosotros. Porque muchos estaríamos en una mejor condición si tan solo valoráramos la misericordia de Dios. ¿Cuántos cristianos vivimos estancados? Porque ya no valoramos la misericordia de Dios. Ya no valoramos las oportunidades que Dios nos da cada día, cada mañana, cada amanecer. Padre, te pedimos perdón por todas esas veces, Señor, que no hemos confiado en ti, hemos apartado nuestra mirada de ti y hemos vivido bajo nuestro razonamiento, bajo nuestro entendimiento, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a entender que tus pensamientos para nosotros son más altos que los nuestros. Danos la sabiduría para vivir, Señor, correctamente esta vida que tú nos has dado. Para muchos nos falta bastante tiempo, para otros quizás no, pero el tiempo que nos falte por vivir, Señor, que lo podamos disfrutar reconociendo tu misericordia sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Y oramos por los amigos que no te conocen, Señor, que posiblemente van a sintonizar, Dios, esta transmisión. Le hacemos el llamado, la invitación a que le den una oportunidad a Cristo en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo no es religión, no es cambio de iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es salvación y vida eterna. Cristo vino a morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna. No deje pasar la oportunidad de abrirle la puerta de su corazón a nuestro Creador, a nuestro Dios. Dele una oportunidad de que entre y more en su vida, para que el día que Él venga o Él decida llevarnos, estemos juntamente con Él en su presencia. Yo lo quiero invitar a que haga una profesión de fe. Si ya cree en Dios, es el primer paso, creer en Dios. Lo segundo que debemos de hacer es confesarlo con nuestra boca. Romanos 10:9 dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice la palabra. Dos cosas debemos de hacer. Uno, creer. Dos, confesarlo. ¿Sí? Y dice la palabra que si creemos y confesamos, seremos salvos. Usted decide en esta mañana darle una oportunidad a Cristo en su corazón. Yo voy a hacer la profesión de fe y lo invito a que la haga conmigo. La oración dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, me arrepiento. Y gracias doy al Padre por haber enviado a su único Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Si usted hizo esta profesión de fe, lo felicito y le doy la bienvenida a la familia de la fe. Amén. La palabra de Dios dice ya en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de la fe. Antes que era
Antes éramos creación de Dios, porque todos fuimos creados desde un principio, dice la palabra. Amén. Fuimos criaturas de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Así que muchas felicidades. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, gracias por este privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Quiero orar y poner en tus manos la vida, Señor, de mi hermano Neris, la vida de mi hermano Isela, la vida de mi hermana y su hija, mi hermana Ivania, mi hermana Tránsito, Señor, toda su familia allá, Señor, oramos. Y que sea Dios bendiciendo grandemente, Señor, a cada uno de mis hermanos que se congregan, que ellos ya son parte de esta visión, Señor, de la Casa de Oración Roma, Señor. Oro para que sea usted respaldando esta visión, sea usted respaldando, Señor, este proyecto, que sea de mucha bendición para aquellas personas que no te conocen, Señor, y que puedan venir al arrepentimiento. Mi Dios, gracias por este privilegio grande que tú me has dado en esta hora de poder predicar tu palabra. También clamo por la iglesia que tú me has permitido administrar, por el tabernáculo de Izalco. Señor, oro para que usted bendiga toda la congregación de este lugar, como también oramos por cada tabernáculo a nivel nacional y a nivel mundial, Señor. Gracias, Dios, por este hermoso privilegio. Sea usted bendiciendo nuestras vidas, Señor. Sea usted permitiéndonos, Señor, aprovechar las nuevas oportunidades, esas puertas que se están abriendo, Señor, que podamos valorarlas, Señor, y echar mano, Señor, de usted para que todo nos salga bien. Gracias por este momento. Nos ponemos en tus manos, que sea tu voluntad en cada uno de nosotros y que toda la gloria y que toda la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, que Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por haber estado con nosotros a través de esta transmisión. Amén, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Un saludo para todos nuestros hermanos, ¿verdad? Allá en Italia hay varios hermanos que tuvimos el privilegio de conocer. Allá en Nuevos Horizontes está mi hermano Donay también, que está por allá. Hay varios amigos, también está, ¿cómo se llama? Sí, está un amigo Iván, allá en Torino. También un saludo, quiero ver cómo se llama este cipote, el morenito. No. Bueno, pero un saludo para todos los amigos que están allá en Italia, que Dios los bendiga grandemente. Amén. A la familia de mi hermana Isela también, ¿verdad? A Desuan, a su hermana, un saludo, que Dios la bendiga grandemente. Espero que también puedan apoyar este proyecto. Amén. Así que muchas gracias a todos. Gracias por haber estado ahí. Que Dios les bendiga grandemente. Un saludo con todo cariño de parte de su servidor, de parte de mi esposa, de parte de nuestros hijos. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones.